¿Qué tal, mis amados hermanos? Mi Señor de gloria me los bendiga. Una vez más con ustedes, su servidor, el hermano Josué. Y en esta ocasión para reflexionar en el libro de los Salmos, pero muy específicamente vamos a reflexionar en el Salmo número 7. Me gustaría que me acompañe estos minutos para hablar con respecto a lo que nos ofrece aquí el salmista en el Salmo número 7. Un salmo muy importante. Vamos y leamos lo que nos dice. Salmo número 7. Jehová, Dios mío. Aquí inicia el escritor con una declaración importante. Jehová es Dios, pero no solamente Jehová es Dios, sino Jehová es su Dios. Añade después de esta declaración la confianza que tienen el propio escritor en Dios. Dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Y después sigue exponiendo una necesidad, y la necesidad es esta. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león. Y aquí quiero hacer una pausa. Es muy posible que el escritor, David, esté en su oración recordando cómo sucede en lo que es el ambiente de la fauna. Él había sido por mucho tiempo cuidador de ovejas, un pastor, y había tenido que enfrentar a los lobos, a los leones y a los osos cuando ellos querían venir a despojarle de sus ovejas. Y aquí nuevamente está diciendo, líbrame, no sea que alcancen mi alma como un león, que la destrocen. Y esto también es importante porque él está apelando a lo más importante del ser humano, que no es lo físico, sino es el alma. Y él añade diciendo, y me destrocen sin que haya quien me libre. Aquí vemos claramente ya el escritor exponiendo su petición, sabiendo lo peligroso que es su petición. Está bien sabido que sus enemigos quisieran destrozar su alma, quisieran destruirle como un león cuando está enojado con una presa. Pero también en el siguiente versículo nos va a hacer reflexionar el escritor con respecto a que es muy posible que él haya cometido una falta y que por eso venga esta situación. Pero más que nada, él va a mostrar que no lo ha hecho, que ha tratado de vivir una vida recta. Así que, antes de seguir en lo que es el versículo número 3, quisiera analizar esta frase que dice, no vengan ni me vayan a destrozar como un león destrozaría. Y esto me recuerda a lo que escribió el apóstol Pedro, bueno, siglos más adelante de lo que escribió David. Estoy hablando de la primera carta que le escribe el apóstol Pedro, ¿verdad?, a su comunidad, a la comunidad que le está escuchando. Y aquí en el capítulo número 5, el versículo 8 va a decir lo siguiente. Es una advertencia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces aquí miramos también cómo no solo David se enfrenta a enemigos, sino que también nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, nos vamos a enfrentar con el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces miramos aquí que este es un peligro eminente para todos. Ahora sí quiero ya llevarlo al versículo 3, porque aquí en el versículo 3 nos puede hacer reflexionar a todos los que estamos meditando para mirar cómo estamos caminando. Dice el versículo 3. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, ¿a qué se refiere? Bueno, posiblemente a una acusación, pero también posiblemente a lo que sigue escribiendo adelante. Si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que está en paz conmigo. O sea, aquí pone dos posibles situaciones. Si hay iniquidad en él o si él ha pagado mal a alguien que le ha hecho un bien, bueno, está consciente de que va a haber una retribución. Pero aquí hay una frase entre paréntesis.
Y quiero leerla porque aquí nos da a entender que no lo ha hecho. Dice, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Esto podría decirte de la siguiente manera, más todo lo contrario, Señor. Yo he librado a aquel que se consideraba mi enemigo. Pero sigamos leyendo el versículo número 5. Dice, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en la tierra mi vida. Mi honra ponga en el polvo. Aquí analicemos lo que hemos leído. Primero dice, si hay iniquidad en mis manos, si yo he pagado con maldad al que me ha ofrecido paz. Después vemos que hay un paréntesis dando a entender, no lo he hecho, Señor, todo lo contrario, yo he tratado de hacer lo bueno, he librado a aquel que se ha constituido como mi enemigo sin causa. Pero si yo llegase a hacer esto, es lo que nos está dando a entender aquí, que el enemigo persiga mi alma y la alcance y huelle mi vida en la tierra, o sea, que la pise, que pise mi vida y que mi honra sea puesta en el polvo. Aquí está claramente diciéndonos el escritor y reconociendo, y también nos hace reflexionar a nosotros, porque mire, cuando nosotros hacemos una falta, tengamos en consideración que toda acción trae una reacción, y si nosotros hacemos un pecado, pues vamos a pagar el precio. Él está diciendo, si yo lo hice, si yo hice algo malo, estoy dispuesto a pagar el precio de lo que yo he hecho mal. Estoy dispuesto a pagar todo lo que yo he hecho incorrecto. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros también. No podemos venir delante del Señor si hemos hecho algo malo y venir como si no hubiéramos hecho nada. Si hemos hecho algo, si el problema que tenemos es consecuencia de uno de nuestros pecados, pues hay que reconocer delante del Señor y pedir misericordia. Es más, David está diciendo, si yo hice esta situación, si yo provoqué esta situación, si yo hice algo malo, estoy dispuesto a pagar el precio. Y aquí aparece una palabra que ya la hemos mencionado en otros salmos, dice en la última frase del versículo, voy a leerla para que podamos entenderla, usted lo puede ver en su Biblia, dice, mi honra ponga en polvo, y aparece la palabra Selah. Aquí, esta palabra, yo sé que ya la hemos meditado anteriormente. Esta palabra es un término del hebreo que no se ha traducido en ningún lenguaje, sino que se ha mantenido su raíz etimológica. Y hemos hablado que esta palabra puede significar varias cosas. Puede significar construir, levantar, exaltar. Pero en el libro de los Salmos regularmente se usa como a levantar la voz, como a hacer una pausa. También sí puede significar como vibración en medio de la música. Y hemos mencionado también que puede dar un significado de eterno. Y me ha llamado más la atención esta última referencia o traducción, porque si leemos el pasaje como nos lleva el escritor, dice, podría decir de esta siguiente manera, voy a parafrasear lo que ya he leído. Si yo he hecho algo malo, si yo he hecho cosas indebidas, bueno, que me persiga mi enemigo y que alcance mi persona, que mi vida sea aplastada y que mi honra sea puesta en el polvo. Selah, al último menciona, y aquí podría decir que lo haga eternamente, que sea parte de mi castigo. Así podemos mirar que el escritor está consciente de que la paga del pecado es la muerte. Si tú haces una falta, tienes que entender que viene la retribución, el pago a tu falta. Así que, mi amado hermano o amigo que me estás acompañando en esta meditación, esto tiene uno que meditarlo seriamente. Muchas personas piensan que, bueno, Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia, y eso es cierto, pero recuerden una cosa, cuando uno hace una falta, uno va a pagar las consecuencias de esa falta. Entonces, esto tiene que estar muy, muy, muy claro en nuestra mente. Ahora, voy a seguir adelante. Dice aquí el versículo número 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira.
Aquí está haciendo una petición el escritor. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. En otras palabras, defiéndeme. Mis angustiadores están enfurecidos, pero tú levántate en contra de ellos. Y dice la siguiente frase. Dice, y despierta en favor mío el juicio que demandaste. Aquí miramos cómo el escritor tiene esa confianza. Levántate, Señor, en contra de la furia de mis enemigos y hazme justicia. Dame el juicio que tú has mandado. Voy a leer el versículo 7. Dice, te rodearán la congregación del pueblo y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Qué lindo poder oír a alguien que hace esta declaración. Si recapitulamos todo lo que hemos leído, está diciendo el escritor, levántate en tu ira en contra del furor de mis enemigos y hazme justicia, Señor. Pero añade casi en las últimas palabras que hemos leído, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Por eso digo, qué maravilloso es poder encontrar a alguien que pueda hablar con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Tú sabes que soy justo y tú sabes que soy íntegro. Ahora, hagamos una pausa aquí. Hablar de justicia e integridad no significa hablar de perfección. El escritor no está diciendo soy perfecto. Pero sí, júzgame, Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Dios es justo. Él sabe cuánto nos esforzamos y a eso está apelando aquí el escritor. Él sabe que no es perfecto, pero que ha hecho lo mejor. Así que así debíamos de ser nosotros. Usted y yo no somos justos, pero tratemos de vivir en rectitud, en honestidad, para que cuando vengamos delante de Dios, vengamos como David lo hizo, con toda confianza de pedir justicia, porque se nos va a dar justicia. Vamos a leer el versículo número 9. Dice así: ferezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Hasta aquí vemos lo que nos dice el escritor. Dice el escritor, Señor, tú conoces la mente y el corazón. Tú conoces los pensamientos de las personas rectas como de las personas injustas. Así que aquí miramos quién es Dios y nos da una referencia a su omnisciencia. Ahora quiero leer, antes de seguir meditando aquí, el versículo número 11 y dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora sí que ya hemos leído. Reflexionemos en lo que miramos anteriormente. Aquí miramos cómo el escritor nos da una referencia a la omnisciencia de Dios. No podemos engañar a Dios. Dios conoce todo. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Por eso debemos de rendirnos a Dios. Reconocer si hemos fallado para que tratemos de mejorar. Y si estamos caminando bien, bueno, recordemos lo que dice el escritor en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, que nos habla: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que es importante que nosotros meditemos en esto. ¿Por qué es importante cuidar nuestro corazón? Bueno, debido a lo que leímos en el versículo número 11, es importante. Voy a leer nuevamente el versículo 11. Dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí nos dice, Dios es un Dios justo,
Si tú haces justicia, Dios te va a tratar con justicia. Recuerde, lo que hemos estado mirando hasta este instante es que como David estaba clamando por ayuda. Y puede venir clamando por ayuda porque él sabe que lo respalda la justicia que él ha hecho. No es perfecto, pero está tratando de caminar en rectitud y Dios lo sabe. Pero en el caso de los impíos o de los injustos, Dios está airado todo el día contra ellos. Así que aquí hay un llamado a meditar. Si tú estás pecando contra Dios, ten mucho cuidado porque Dios está molesto contigo. Aquí nos habla el Señor de cómo Él es justo. Y si tú vienes delante de Él y le pides perdón, pues como dijo el escritor más adelante, estoy hablando ya de Juan, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para liberarnos o limpiarnos de toda maldad. Pero no se nos debe de olvidar que Dios está en contra todos los días, está airado contra los impíos. Así que si eres una persona impía que está haciendo algo malo, yo sé que solemos molestarnos, pero tratemos de entender. Ellos están en una situación muy mala. ¿Por qué? Porque están provocando continuamente la ira de Dios y eso los va a traer consecuencias. Y creo que esto nos lleva al versículo número 12. Acompáñenme y leamos el versículo número 12. Porque aquí nos va a hablar acerca de cómo el inicuo, el impío, se va hundiendo cada vez más. Aquí hay una palabra que voy a leer y luego la voy a tratar de compartir. Si no se arrepiente. Aquí sí, que es una palabra condicional. Si no se arrepiente, él afilará su espada. O sea, si el impío no se arrepiente, seguirá en su pecado. Dice, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y labrado saetas ardientes. Analicemos lo que aquí nos da el escritor. Si no se arrepiente, por eso dice, hay una condicional. Si se arrepiente, la cosa cambia. Pero si no se arrepiente, él afilará su espada, porque su arco ya lo tiene preparado. Ha preparado armas de muerte y ha labrado, ha hecho a mano saetas ardientes o flechas. Acuérdense que ya dice en la primera frase que el arco ya lo tiene preparado. Ahora está labrando con sus propias manos saetas. Aquí miramos cómo si Dios no interviene, este inicuo, esta persona mala, este enemigo de David, seguirá hundiéndose en su propio destino, envenenándose con su propio veneno. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, pues si leemos el versículo 14 nos lo va a explicar. Versículo 14 dice así. Dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha horadado, y en él hoyo que hizo caerá. Aquí ya viene la explicación. Leímos versículos anteriores donde nos dice que si no se arrepiente, afilará su espada, tensará su arco, lo preparará, hará armas de muerte y labrará con sus propias manos saetas o flechas ardientes, como acostumbraban antiguamente a hacer cuando algunos iban a destruir alguna ciudad. En las propias flechas le ponían algún líquido flamable para que cuando lanzaran la saeta o la flecha, bueno, donde cayera, iniciara un fuego. Entonces miramos aquí que si no se arrepiente, el pecador seguirá preparándose para destruir. ¿Por qué? Bueno, el versículo 14 lo dice. El impío ha concebido maldad. Concebir es como cuando tienes un hijo, ¿verdad?
Aquí se ha concebido maldad, se ha preñado de iniquidad. O sea, aquí miramos el proceso y ha dado a luz engaño. Entonces, aquí nos habla de un proceso. Esto no fue de la noche a la mañana. Ninguna persona que es mala de la noche a la mañana, aunque todos tenemos el pecado que viene de generación en generación, ¿verdad? El pecado que proviene de nuestra descendencia adámica, pero hay que entender que una persona, aunque nace con la semilla de pecado, eso tiene que irse germinando y creciendo. Y aquí miramos cómo esta persona ya ha concebido maldad, se ha preñado de iniquidad y ha dado a luz engaño. Ha cavado un pozo y lo ha horadado, lo ha hecho más grande. Y al final dice, y él caerá. ¿Quién va a caer en ese hoyo? Pues él mismo, porque la persona que hace pecado, al final él mismo cae en su propia trampa. Por eso es peligroso caminar en el camino de la iniquidad, porque al final uno mismo se destruye. Por eso, más que una acusación, porque si es una acusación, es una petición, no solamente es una petición para que Dios lo libre al escritor o a David, sino que también libre a aquella persona que está en contra de él. Aquí más claro lo va a decir en el siguiente versículo. Quiero que me acompañe al versículo 16, para que usted entienda lo que estoy diciendo, porque a veces no podemos comprender bien si no leemos el contexto, ¿verdad? Lo que va enfrente o lo que va atrás del versículo. Pero esto nos aclara más, dice. Versículo 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propio coronilla. Aquí ya creo que queda más claro, ¿no? Aquí ya juntamos todos los versículos. Recuérdense, el primer versículo que leímos, este hombre, si no se arrepiente, va a afilar su espada, va a tensar su arco, va a crear armas de muerte, va a labrar con sus propias manos saetas con fuego. Después dice el escritor que ha tenido una preñez de la iniquidad y ha dado a luz toda una serie de una vida equivocada. Pero aquí, ya casi al final, cuando leímos el versículo 15, dice que él hará un pozo, y yo mencioné que él iba a caer en él. Pero aquí el versículo 16 dice que su misma iniquidad volverá sobre su cabeza y caerá sobre su coronilla. Entonces, aquí vemos como aquel que peca, aquel que se aira, aquel que hace la maldad, al final él mismo se autodestruirá. Por eso, aquí podemos aprender muchas cosas de este escrito. En primer lugar, que pues Jehová es Dios, Él es nuestro Dios. Los enemigos se ponen en contra de nosotros, cual leones quisieran destrozar nuestra alma. Pedimos que Dios se levante, que Él nos proteja, pero al mismo tiempo el escritor nos enseña a pedir por nuestros enemigos, porque al final ellos van a ser destruidos. Mire, no tome esto personal. Cuando alguien está en contra de usted, sí está enojado, sí está irado, quiere destruirlo, pero piense más allá de lo que piensa esta persona, porque uno pensaría, pues, pagarle con la misma moneda, pero recuérdese, si nosotros entendemos que somos seres eternos, entonces tenemos que entender que así como al justo se le pagará con vida eterna, al impío se le pagará con muerte eterna. Entonces uno tiene que clamar y tener misericordia por sus enemigos. Por eso es importante que tomemos en cuenta lo que nos escribe el salmista. El salmista, en todos los salmos que usted ha mirado conmigo en el pasado y los que vamos a mirar, nos daremos cuenta que cuando habla en contra de su enemigo, no lo habla con odio, sino con amor y misericordia. Aunque las palabras se oigan muy rudas, siempre lo hará con amor. Porque el verdadero cristiano sabe lo que depara para una persona que no sirve a Dios. Bueno, quiero culminar este escrito. Estoy en el versículo 17 y esto termina con un momento de alabanza y adoración a nuestro Dios. Dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová
el Altísimo. ¿Cómo no adorar a Dios por todas sus bendiciones? Mi hermano, aquí miramos ya el culminar de este escrito. Y note que el escritor no termina pidiendo el castigo. Ya clamó por justicia, por misericordia, pero aquí termina alabando a Dios, porque sabe que Dios va a obrar de una manera justa, bondadosa, llena de amor. Por eso dice, ¿cómo no adorar a Dios por todas sus bondades? Es porque, mira, usted como cristiano, o yo como cristiano, aunque tenemos enemigos, aunque gente nos odie, siempre pidamos por ellos, que Dios los alcance. La oración podría ser de la siguiente manera: Señor, no permita que me alcancen ni que me destruyan, pero por favor también alcánzalos tú. Y sí, castígalos, pero para que ellos entiendan que tú eres Dios y al final los salves. Esto es el propósito del cristianismo. No pide uno por sus enemigos para que Dios los destroce y los mande al infierno, como algunos lo hacen. Uno pide que sí, Dios intervenga, que Dios les haga sentir su furia, pero para que ellos se arrepientan, para que ellos entiendan, para que ellos alcancen misericordia. Ahora, si alcanzan misericordia o no, eso no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene un libre albedrío y ellos decidirán si sirven a Dios o no, o Dios si va a extender su misericordia sobre ellos. Pero uno tiene que dar lo mejor de sí, para que uno pueda hacer este tipo de oraciones. Note que David, en uno de los versículos que leímos, él declara, júzgame conforme a mi manera de vivir, conforme a mi justicia. Y así deberíamos de ser nosotros. Bueno, mi amado hermano, espero que usted haya entendido este escrito y que haya sido de bendición para usted. Para mí es un privilegio el que el Señor me permita comunicarme con ustedes y compartir. Espero que de la misma manera el escuchar este audio o mirar este video le haya servido. Deseo que la paz del Señor sea sobre su hogar, sobre su familia. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.